ha llegado el momento de hablar del futuro de Fernando Alonso. Y tengo que decir que me jode, porque lo estábamos hablando hace un momentito. Los miércoles no hay programa y hoy, que justo se cumplen 20 años de aquel primer título de Fernando Alonso como campeón del mundo de Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil de 2005, vamos a hablar precisamente sobre el futuro de Fernando Alonso y sobre una posible retirada el año que viene. Pero es que, ¿qué le vamos a hacer? Ayer no había directo y ha sido el propio Fernando quien ha hablado sobre su futuro y quien ha dejado caer que se podría retirar el año que viene si pasa una cosa. Así que tenemos que contarlo, obviamente. ¿Y qué tiene que pasar para que se retire? Pues si os parece, voy a cortar la música y lo vamos a ver directamente en vídeo, porque Aston Martin ha subido un vídeo y quiero que lo veáis. Let's say that if we are competitive, there is more chances that I stop. Y lo voy a ir traduciendo mientras va hablando Fernando, por si alguien no entiende el español, ¿vale? Y aquí lo que ha dicho es que, digamos que si somos competitivos, hay más posibilidades de que pare. Y le preguntan aquí, ¿seguirás corriendo más allá de 2026? Lo he pensado. But I will leave the decision for next year. Pero dejaré la decisión para el año que viene. How the team. Te escucho. Lástima no haber acertado en sus decisiones al cambiar de equipo. Bueno, esa es tu opinión. Muchísimas gracias. Y Bill Ru por esos 29 mesazos. Seguimos con Fernando Alonso. Is in that moment and what they need from me, you know, I will be open to help the team as much. Ahí dice también que según cómo está el equipo y lo que necesiten de él, que estará abierto a ayudar al equipo en todo lo que pueda. It's not about me now. I don't need to que no se trata de él, que no necesita seguir corriendo, que está aquí para ayudar a Aston Martin a ser campeón del mundo. Ya sea con él detrás del volante, o sea, conduciendo o no. Que ese es el gran objetivo del segundo capítulo de su carrera. And yeah, as I said, I thought about it. If things goes well, I think. Y dice, bueno, sí, he dicho que lo he pensado, si las cosas van bien, creo que es un muy buen momento para parar. Porque como has dicho, pues he ido persiguiendo un coche competitivo durante muchos años. Y si lo tengo, creo que es una muy buena manera de cerrar mi carrera. Se lo piensa el tío. Y ahí vuelve a decir, digamos que si somos competitivos, hay más posibilidades de que pare de correr. Y aquí termina diciendo, y si no somos competitivos, será muy difícil rendirse sin intentarlo de nuevo, ¿vale? Esto es lo que ha dicho Fernando Alonso en esa entrevista que ha sacado Aston Martin, no solo en este vídeo, sino que también han sacado una entrevista a Fernando Alonso en la web de Aston Martin, ¿vale? Y ahí Fernando ha hablado un poquito de todo, ¿vale? Ha hablado sobre Adrian Newey, que ha dicho que, bueno, que para entenderle que necesitas usar toda la capacidad de tu cerebro, o sea, cómo tiene que ser una conversación con Adrian Newey. También ha hablado un poquito sobre la importancia del piloto y el feedback a los ingenieros, ¿vale? Sobre todo con un cambio de reglamento que hay dentro del año que viene. Y también, precisamente, ha hablado sobre ese año 2026 y ha dejado claro que Aston Martin va a ser un equipo ganador en el futuro, pero que la duda es ¿cuándo? Y voy a citar textualmente a Fernando sobre lo que ha dicho en esa entrevista en la web de Aston Martin. Eso espero, dice Fernando, refiriéndose a que Aston Martin será un equipo ganador. Estoy bastante convencido. La única pregunta es ¿cuándo? Esa es probablemente mi única incógnita con este proyecto. En mi caso, tras haber pilotado estos últimos años, obviamente quiero saborear el éxito del proyecto Aston Martin. Pero sé que todo lleva su tiempo para encajar todas las piezas. Y esa es mi única incógnita. Que Aston Martin luche por el Mundial y lo gane está prácticamente garantizado en el futuro. Tenemos lo necesario para luchar por el Mundial. Aparte, para ganarlo también se necesitan factores externos, un poco de ayuda de los rivales, un poco de suerte y tener una buena ejecución cada fin de semana. Pero digamos que de cara a 2026 lo tenemos todo preparado. Ojito con esto.
Y después le preguntan también qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando le hablan de 2026 y su respuesta es esta. Oportunidad. O sea, le preguntan qué es lo primero que se le viene a la cabeza y dice oportunidad. Y continúa, con la normativa actual la diferencia con los líderes es demasiado grande y la energía y el esfuerzo necesarios para superarla son excesivos por ahora. Demasiado que hacer en 2025. Veo 2026 como una oportunidad, todo se reiniciará de alguna manera y entonces nos corresponde a nosotros hacerlo mejor que los demás. ¡Wow! Entonces, recapitulemos un poquito, ¿vale? Si juntamos todo lo que ha dicho Fernando, nos sale una ecuación, por así decirlo, bastante interesante. Por un lado dice Fernando que Aston Martin lo tiene todo en su sitio para ser campeón y que la duda es cuándo. Por otro lado dice que ve 2026 como una oportunidad y que de cara al año que viene lo tienen todo preparado para poder ganar. Y como incógnita de la ecuación tenemos esa retirada que dice que llegará cuando tenga un coche competitivo y pueda decir adiós en la cima, por así decirlo, ¿no? Entonces, el caso es que he visto a... me ha pasado, ¿eh? El caso es que he visto a mucha gente en redes sociales muy preocupada, ¿vale? Muy preocupada por estas palabras de Fernando Alonso, porque hay gente que dice que se va a retirar el año que viene, gente que está diciendo que bueno, que va a venir Verstappen en el 2027, que va a ir Aston Martin, que Fernando no tendría hueco. A ver, calma. Calma, porque este tipo de declaraciones las ha hecho Fernando Alonso en un montón de ocasiones, ¿vale? Y hablamos del piloto con más experiencia de la historia de la Fórmula 1 y estamos celebrando hoy los 20 años de su primer título. Así que, de verdad, calma. ¿Y por qué digo todo esto? ¿Por qué pido calma? Pues porque, a ver, algunos seréis muy jóvenes, ¿vale? Pero yo escuché a Fernando Alonso decir que no iba a estar en la Fórmula 1 más allá de los 30 años. Que no iba a estar con... O sea, que cuando cumpliera 30 que se iba de la Fórmula 1. Que Fernando debutó, si no recuerdo mal, con 19 años. O sea, él pensaba que no se veía más de 11 años en la Fórmula 1. Y ya lleva 24. No seguidos, obviamente, ha tenido algún parón, algún que otro. Bueno, el 2002 no estuvo, tampoco en el 19 y 20. Pero él dijo que con 30 años, o más allá de los 30, no se veía en la Fórmula 1. También escuché a Fernando Alonso en el pasado decir que ir a Ferrari era lo máximo y que después de Ferrari se retiraría, que después de Ferrari no podría ir a otro equipo. Y sí que fue a más equipos. También lo vi a Fernando diciéndole hasta luego a la Fórmula 1 y después de un par de añitos en barbecho, bueno, no en barbecho, corriendo otro tipo de categorías, volvió en 2021. Y mucho más recientemente, algo mucho más reciente, también vi a Fernando decir en enero de 2024, ¿vale? Si veis aquí la fecha de esta noticia, el 4 de enero de 2024, vi a Fernando Alonso diciendo que no era momento para pensar en la retirada, que el momento de pensar en ello todavía no ha llegado. Pero es que en febrero de ese mismo año, solo un mes después, estamos hablando de un mes después de decir que el momento de pensar en la retirada no ha llegado. Bueno, pues para que veáis aquí la fecha de esta noticia, en febrero de 2024, un mes después, Alonso no descarta la retirada. Cada año que empiezo en Fórmula 1 me lo tomo como que puede ser el último. Y diréis, bueno, vale, de un mes a otro puede cambiar de opinión. Pero es que ese mismo año, en diciembre, y para que veáis de nuevo la fecha de esta noticia, diciembre de 2024, vuelve a decir que no descarta seguir en Fórmula 1 más allá de 2026 y que no quiere cerrar la puerta antes de tiempo. Entonces, todo esto el mismo año. En enero te dice que no es momento de pensar en retirada. En febrero te dice que, bueno, cada año piensa que puede ser el último, que podría retirarse ese mismo año. Y en diciembre te dice que, oye, que puede continuar más allá del 26. Entonces, repito, calma. Calma, ¿vale? Porque Fernando ya ha hablado un montón de veces sobre la retirada. De hecho, Mike Crack hace poco dijo algo así como que, bueno, que Fernando habla cada año de retirada, pero que el tío sigue rindiendo a un nivel espectacular, entonces no tiene por qué pensar en la retirada. Y como digo, Fernando ha hablado un montón de veces sobre retirada y no sabemos lo que puede haber detrás,
pero lo que sí sabemos es que no da puntada sin hilo y que si él habla de esto ahora será por algo, ¿vale? Pero yo en este momento me voy a quedar con dos cosas. Dos cositas. Una de ellas la está diciendo desde que volvió a la Fórmula 1 en 2021. Y la otra la ha dicho precisamente en esta entrevista reciente con Aston Martin. La primera que quiero mencionar es su propio rendimiento y la comparación con su compañero de equipo. Porque Fernando ya ha dicho un montón de veces que si él siente que no está rindiendo a su mejor nivel, que va a ser el primero en levantar la mano y decir adiós definitivamente a la Fórmula 1. Y esto no es ninguna tontería, ¿eh? Que Fernando, recuerdo aquel gran premio de Emilia-Romagna en Imola en 2021, cuando volvió a la Fórmula 1, que todavía no se había acostumbrado al Alpine, que todavía le faltaba un poquito del proceso de adaptación. Y preguntaron, oye, ¿qué le falta al coche, Fernando? Tal. Todo eso lo contaron desde dentro de Alpine. Y que él mismo levantó la mano y dijo, no, al coche no le falta nada. El que no está todavía al 100% con el coche soy yo. Entonces, a Fernando no le falta esa valentía para decir, o sea, para levantar la mano y decir, oye, si ha llegado el momento de irse, me voy. Pero de momento no ha llegado, porque al final, para comprobar su nivel, pues ya sabemos que en la Fórmula 1 la única comparación real es con su compañero de equipo. Y desde que volvió, pues bueno, batió a Esteban Ocon en 2021. En 2022 también lo batió, aunque la clasificación del Mundial diga lo contrario, porque la mala suerte que tuvo Fernando fue tremenda. Y de momento también está pasando claramente por encima de Lance Stroll y muy por encima de lo que lo hizo Sebastian Vettel. Aunque también en este caso la clasificación del Mundial de momento diga también lo contrario, pero es que ya lo hemos hablado muchas veces, la mala suerte que está teniendo también este año Fernando es tremenda. Pero bueno, ya veremos a final de año. Ya veremos a final de año. Pero entonces, lo que decía, que el medidor de nivel dice que Fernando sigue rindiendo muy bien. O sea, hace un año y pico que Lance Stroll no le gana en clasificación. Y en carrera, si no fuera por averías, estrategias, mala suerte, estaría muy por delante, pero bueno. Y por otro lado, el otro detalle con el que me quería quedar es la competitividad del coche, ¿vale? Ha dicho Fernando que si tiene un coche competitivo, habrá más opciones de que se retire. Pero aquí me surge una duda. ¿Qué es un coche competitivo? ¿Qué es un coche competitivo? Yo os lo pregunto también a vosotros. Fernando no ha dicho nada concreto. O sea, para él, ¿qué sería un coche competitivo? ¿Un coche que le permita, igual, no sé, pelear por podios como hace un par de años? ¿Un coche que le permita quizá ganar alguna carrera? ¿Un coche que le permita pelear por el título? A ver, es que no hay nada claro. No hay nada claro. O sea, y de hecho yo ahora quiero ponerme en cada caso, ¿vale? Si Fernando tiene un coche como el de 2023 y puede hacer podios el año que viene, ¿de verdad alguien piensa que Fernando se retiraría por voluntad propia, sabiendo que quizá en el año 27, en el 2027, podría tener por desarrollo un coche para ganar? Y si Fernando en el año 2026 tiene un coche que le permita ganar alguna carrera, ¿de verdad alguien piensa que por voluntad propia, por desarrollo, lo mismo que antes, se va a querer retirar sabiendo que en el 27 podría tener un coche para pelear por el título? Y si Fernando tiene coche para pelear por el título el año que viene, ¿de verdad alguien piensa que por voluntad propia, por desarrollo, sabiendo que podría tener un coche para dominar la Fórmula 1 en los años siguientes, ¿de verdad alguien piensa que se retiraría? Es que yo no lo veo. Y de hecho, os lo voy a preguntar a vosotros. Voy a hacer una encuesta. ¿Por qué no? Que hace tiempo que no hacemos una encuesta. Y voy a preguntar si Fernando tiene un coche competitivo, ¿se retirará? Joder, cómo me está costando esto. ¿Sí o no? Venga, iniciamos encuesta en el canal de Twitch de soymotor.com. En YouTube no lo voy a poder poner, pero también os leo y voy a ver todo lo que decís en todo momento en el chat de YouTube. Pero quiero ver vuestra opinión también, porque ya os digo, yo no lo veo.
es que no termino de verlo, de verdad. Porque todos sabemos lo competitivo que es Fernando y esa furia que tiene por dentro por seguir ganando y por ganar en la Fórmula 1, por volver a ganar. Que de hecho hace unos años le hicieron una entrevista a Antonio Lobato y Cristóbal Rosalén aquí en soymotor.com y decía que aunque no se vea desde fuera, el volcán lo lleva por dentro. Que siempre que no gana, él se enfada porque no puede ganar y que las ganas de ganar nunca se acaban y que nunca va a estar realmente contento por quedar quinto, sexto, séptimo, porque él lo que quiere es ganar. Él ya ha sido campeón del mundo y lo que quiere es ganar. Estamos hablando de un bicampeón del mundo de Fórmula 1 con 32 victorias, 22 poles, considerado uno de los mejores pilotos de la historia del automovilismo, sobre todo un piloto con una capacidad de adaptación tremenda que ha peleado mundiales con coches que no estaban para ello, como puede ser sobre todo el año 2012, y con el alma competitiva que es Fernando, es que no lo veo yo. Pero bueno, veo por ahí resultado de la encuesta en el canal de Twitch de soymotor.com que dice un 76% de la gente que si Fernando tiene coche competitivo no se va a retirar. Yo creo que estoy de acuerdo también. Y veo por ahí por el chat de YouTube, Antitus dice que no se retira, ni de palo dice Carlo, no dice Fabricio. Y bueno, eso, casi todo el mundo al final dice que no. Y ya os digo, a mí me costaría mucho creer que Fernando diga de retirarse por voluntad propia justo cuando consiga el coche que lleva buscando desde 2012. Desde 2012, que fue la última vez que tuvo opciones reales de ser campeón. Es que a mí no me entraría en la cabeza. Y sobre todo sabiendo que, bueno, cuando tiene coches competitivos, te hace cosas como el adelantamiento a Hamilton en Bahrein 2023, que fue una obra de arte. La clasificación de Australia 2022, hasta que llegó la avería en el Alpine, o incluso la de Canadá, de aquel mismo año. La obra maestra de Brasil 2023, o la de Zandvoort también, que subió al podio en ambos, teniendo un coche que no estaba para ello, seguramente. Entonces, ya os digo, yo creo que Fernando se mueve por sensaciones y me cuesta creer que si tiene un coche competitivo se retiraría. Entonces, no sé. De hecho, él lo ha dicho en alguna ocasión. Él ha dicho en alguna ocasión que si se siente competitivo, no hay por qué parar. Si él se siente competitivo, él ya ha dicho en alguna ocasión que no tiene por qué parar. Entonces, si el año que viene se sigue sintiendo bien y le sigue metiendo una paliza a Stroll, es que no lo veo. No lo termino de ver. A Stroll le lleva metiendo una paliza, o sea, no le gana en clasificación desde hace más de un año. Entonces no veo por qué tendría que parar. Pero también voy a decir una cosa. Y es que llevo un rato diciendo que no tendría por qué parar por voluntad propia. ¿Vale? Otra cosa sería si a Aston Martin se le pone a tiro a algún piloto y deciden que ya es hora de cortar lazos con Fernando. Lo cual me parecería muy feo. Muy feo, pero bueno, es una opción, obviamente. Está la opción, por ejemplo, de que se le ponga a tiro un Verstappen y que Aston Martin decida apostar por un piloto que, al menos a largo plazo, pues tiene más recorrido, ¿no? O sea, yo no sé si a día de hoy Fernando podría con Verstappen en el mismo coche. Igual, como mínimo, creo que estarían ahí. Pero lo que es el futuro a largo plazo, obviamente, Verstappen tiene muchos menos años, tendría más recorrido, ¿no? Pero también sabemos que Verstappen está haciendo muy buenas migas con Toto Wolff y que básicamente está muy cerca de Mercedes. Y más allá de Verstappen, sinceramente no veo opciones más fiables que Fernando. No las veo. Y cuando digo más fiables, me refiero a más fiables en una batalla por un título, ¿vale? Porque ahora me podréis decir, bueno, pero si Verstappen se fuese a Mercedes en el año 2027 y queda Russell libre, quizás Aston Martin podría ir a por Russell, que es un piloto joven, rápido, tal. Sí, todo lo que queráis. Pero Russell nunca ha peleado por un título. Nunca ha peleado por un título. Y pelear por un título es algo muy diferente a todo, ¿eh? Muy diferente a todo. Nunca se sabe si un piloto va a estar 100% capacitado mentalmente para pelear por un título hasta que llega el momento. Y el gran ejemplo es Lando Norris.
Fijaos en Lando Norris. Todo el mundo lo consideraba carne de campeón, tenía potencial para ser campeón del mundo. Seguramente hace un par de años o 3, más o menos, todo el mundo decía que era rapidísimo. Buah, este chaval va a ser campeón del mundo. Y de repente llega a la batalla por el título y resulta que no tiene esa fortaleza mental y se viene abajo cada vez que tiene un poquito de presión. Así que ya os digo que no se sabe nunca hasta qué punto un piloto puede ser campeón y no se sabe hasta que llega a esa pelea por el título. Y ejemplos así, bueno, hay un montón. Y estaba hablando de Russell. Russell, de hecho, cuando ha tenido oportunidades buenas de hacer algún fin de semana bastante grande, ha cometido algún que otro error incomprensible. Incomprensible. Como aquel de Singapur 2023. Acordaos, cuando estaba peleando por una victoria en Singapur y se dio con el muro, se pegó un piñazo con el muro de una manera surrealista. Parecía un error casi de novato. Así que no podemos saber si Russell es potencial o es carne de campeón del mundo hasta que llegue a esa batalla. Entonces, ¿de verdad Aston Martin se jugaría sus opciones de ganar títulos a apostar por un piloto que no sabe si va a ser fuerte mentalmente cuando llegue el momento? Yo sinceramente no lo haría. Yo sinceramente no lo haría. Porque además, ojo, que si Verstappen se va a Mercedes, el piloto que quiera pelear por un título a partir del año 2027 va a tener que pelear contra Verstappen. Porque si se va a Mercedes es porque obviamente tendrá el mejor coche y Mercedes querrá a Verstappen y formarán una dupla tremenda. Y cualquiera que quiera ganar el título va a tener que pelear contra Verstappen y Mercedes. Y la fortaleza mental que hay que tener tiene que ser tremenda. Entonces, Aston Martin necesitaría un tío que tenga una cabeza de hierro. Un tío que sea irrompible mentalmente. Además de, por supuesto, que tenga el talento, que sea un pilotazo y que pueda pelear con Verstappen en la pista, pero también fuera de ella aguantar el tirón a nivel mental y todo. Y yo, sinceramente, es que no veo a nadie más capacitado que a Fernando Alonso para pelear de tú a tú con Verstappen. Es que no lo veo. Así que, si Mercedes le cierra la puerta a Verstappen para el año 2027, quizás sí que veo a Aston Martin yendo a por él. Pero si Max, por lo que sea, va a Mercedes, y que, bueno, a día de hoy parece lo más lógico, no veo a nadie mejor que Fernando para enfrentarse a él. Es que no lo veo. No veo a un Russell a día de hoy más capacitado que Fernando. Lo digo totalmente siendo sincero. Pero bueno, al final queda muchísimo todavía para el año que viene. Todavía queda, bueno, ese gusanillo de las presentaciones, de los tests, el hecho de empezar a hablar de quién va mejor en los tests, que se acabe confirmando en los primeros grandes premios del año quién ha ido mejor en los tests, quién va mejor en la pista, quién va peor también. Y como decía antes también, lo que os digo es que disfrutéis del camino, porque obviamente ser alonsista ha sido duro desde el año 2014 más o menos, pero la ilusión no se pierde. La ilusión no se pierde. Y creo que Fernando es todo un ejemplo a seguir, tanto por su tenacidad como por su resiliencia. Y la retirada llegará cuando tenga que llegar. Llegará cuando tenga que llegar. Ojo, retirada de la Fórmula 1, porque seguro que más allá de la Fórmula 1 seguirá compitiendo en otras carreras y será una gozada verle competir de nuevo seguramente en el Dakar, en Le Mans y en todo lo que haga. Pero lo que os decía antes, disfrutad del camino y ya veremos lo que pasa el año que viene.